Números capítulo 10 y el título de este capítulo 10 serían las dos trompetas de plata y también la salida desde el Sinaí. Van a ser prácticamente dos temas aquí y vamos a ver primero las dos trompetas de plata y vamos a comenzar a leer y vamos a dividir este pasaje en dos, y del versículo 1 al 10 vamos a ver primero las trompetas de plata y vemos de lo que se trata, para qué se hicieron estas dos trompetas. Vamos a leer solamente los dos primeros versículos y vamos a comenzar con el versículo 1 y dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo lo harás, los cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Ahora, me gustaría que subrayen estas dos palabras. La primera es convocar y la segunda es mover. Y vamos a ver que estas dos trompetas van a servir para cuatro cosas diferentes. Y en este versículo número 2 vamos a ver las primeras dos. Número 1 es convocar la congregación y también mover los campamentos. Ahora, aquí Dios está diciendo que se hagan dos trompetas de plata. La número 1 es convocar la congregación. O sea que si tenían que realmente llamar a la congregación, usaban la trompeta. Y también, ¿se acuerdan que en el capítulo anterior que si la nube se movía, entonces también se movían? Entonces la segunda trompeta era para hacer mover los campamentos. O sea que estamos observando aquí que había una organización. Y claro, Dios lo estaba orquestando todo. Y aquí está implementando estas dos trompetas. Ahora, las trompetas eran herramientas esenciales para el viaje de la tierra prometida. Y sin esas trompetas iba a ser muy difícil reunir a la nación y marchar hacia la tierra prometida. Ahora imagínense cuánta gente pudiera estar en ese campamento, unas 3 millones de personas. Imagínense para llamar 3 millones de personas. No, pues tenía que ser unas trompetas. Sí, pero sería muy difícil, ¿no? Mover esa cantidad de gente. Entonces lo que estaban usando eran esas trompetas. Pero bueno, vemos aquí estas dos trompetas, que el número 1 es convocar a la congregación, y claro, era mucha gente. Y también para hacer mover los campamentos, porque también imagínense, para llevar todos esos campamentos y dejarles saber a toda la gente era un poco difícil. Entonces Dios dispuso estas dos trompetas para hacerse. Ahora, del versículo 3 al 10, vamos a continuar. Y estas trompetas, vamos a ver el sistema de soplar trompetas. Versículo 3 dice así: y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea que todos iban hacia dónde, hacia la puerta del tabernáculo, ¿verdad? Es como si fueran a ir a las puertas de la iglesia, ¿no? Ya me imagino como en las iglesias suenan las campanas, ¿no? Y todos iban a la iglesia. Pero vemos aquí. Y versículo 4 dice: mas cuando tocaren solo una. Ahora nota que eran dos trompetas, ¿verdad? O sea que las dos trompetas era convocar a la congregación y también para mover los campamentos. Pero fíjate lo que dice aquí: mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. O sea que solamente los líderes, ¿no? Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Nota que era también una organización en las trompetas. No era nada más por tocar y hasta, como dicen, nada más por cantar y cantar, ¿no? Tenía que haber un orden. Y sus técnicas también. Ahora, versículo 6 dice:
Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Versículo 7 dice, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. O sea, pienso que había un sonido un poco diferente. Versículo 8 dice, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. ¿Se acuerdan que los hijos de Aarón, los sacerdotes, eran los que servían en el tabernáculo? Ellos eran los que manejaban esas trompetas, las tocaban. Versículo 9 dice, y cuando saliereis a la guerra, nota esto, en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. O si quieres subrayar cuando dice, cuando saliereis a la guerra. Esa sería la tercera cosa. Cuando hubiera un toque de guerra, tenían que tocar esas trompetas. Y no sé si ustedes han visto, a veces en las películas medievales, llevan sus trompetas y comienzan, y creo que hasta llevaban tambores y todas esas cosas más después. Bueno, sería algo quizás similar. Pero dice que tocaréis alarma con las trompetas. Y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Ahora era bien importante tocar esas trompetas, ¿no lo crees? Si realmente Jehová dijo que se hiciera, yo me imagino, imagínense que no tocaran las trompetas en la guerra. ¿Qué pasaría? Yo pienso que perderían la guerra por la desobediencia, ¿no crees? Porque realmente hubiera confusión entre ellos, no sabrían qué hacer. Así que era importante seguir todo al pie de la letra. Versículo 10 dice, en el día de vuestra alegría y vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Y este sería el cuarto, cuando dice, en el día de vuestra alegría. Esa es una celebración. Entonces sería la cuarta cosa que usaban para tocar esas trompetas. La número 1 era ¿qué? Para convocar a la congregación. La número 2, para mover los campamentos. La número 3, para la guerra, ¿verdad? Para cuando ellos pelearan, toque de guerra. Y la última sería una celebración. Y nota que vemos aquí entre los holocaustos, los sacrificios, todo lo que se vio en el Levítico, ¿se acuerdan? Ahora añadirían estas trompetas para que se tocaren. Vemos aquí sonidos distintivos fueron hechos para indicar reunión para asamblea, marcha o guerra. Y Dios también prometió escuchar la trompeta de Israel en guerra y de actuar en nombre de la nación. Así es que yo pienso que cuando se tocaban esas trompetas, yo pienso que al mismo tiempo Dios escucharía esas trompetas y entonces actuaría en eso. Pero también vemos esa celebración, que las trompetas también debían ser sonadas en el día de la alegría. Y era una manera de celebración del pueblo de Dios, reuniéndose y la presencia de Dios con ellos. Creo que a veces hemos visto, y no sé si ustedes han escuchado lo que se llama el shofar. Es un cuerno del carnero que a veces cuando están en las iglesias se toca, ¿verdad? Y entonces es quizás algo similar de lo que ellos hacen en cuanto a esto. Ahora, Dios va a usar el sonido de una trompeta, escucha esto, para reunir a su pueblo para la última asamblea juntos, que es el rapto de la iglesia, que nosotros vamos a ver más adelante, en 1 de Tesalonicenses 4, del 16 al 18, para encontrar al Señor en el aire. Es algo interesante que nosotros vamos a notar y vamos a conversar un poco más adelante en los estudios. Ahora, vamos a ver la parte número 2, por último, del 11 al 36, y vamos a ver primero la marcha
en Canaán, que comienza, y vamos a leer del 11 al 13, y dice así. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, nota esto, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Ahora hemos dejado las trompetas, y ahora vamos a lo que es la salida desde Sinaí. Y nota esto, dice que la nube se movió, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en el capítulo pasado que cuando la nube se movía entonces también ellos tenían que moverse? Bueno, aquí vemos el acto que se hizo. Ellos partieron de Sinaí y ahora fueron hacia el desierto de Parán, ¿verdad? Esta fue su primera salida al mandato de Jehová por medio de Moisés. Ahora, mientras la nube comenzaba a moverse, uno podía imaginarse la gran sensación de entusiasmo que fluía a través del pueblo. Imagínense cuando la nube se mueve y tú también te vas moviendo. Pero más que eso, yo pienso que era como un aliento de saber que ya van para la tierra prometida, ¿no? Creo que eso era lo que ellos esperaban. No les gustaba estar en el desierto. Y claro, a nadie nos gusta estar en el desierto, ¿eh? Queremos llegar a nuestro destino. Entonces yo pienso que estaba por eso la gran sensación. Pero ahora ellos estaban en su camino a la tierra prometida. Previamente su viaje ha sido desde Egipto y esclavitud. Y ahora van hacia Canaán, hacia la libertad. Y vemos ahí, creo que esa alegría de ellos. Pero nota aquí que dice que partieron la primera vez, y esta fue la primera vez que Israel marchaba como una nación organizada y preparada. Nota que cuando salieron de Egipto, todos estaban así, pienso que no sabían ni qué hacer, ¿no? Es como si fuera una marcha, ¿no? No sé. Pero no había organización, o sea, no imagínate, nadie estaba preparado para eso. Solamente querían salir de ese lugar, es lo que más querían hacer. Pero ahora vemos cómo está en Números, Dios comienza a organizar, ¿se acuerdan del censo que hizo por primera vez? Y ahora vemos que Dios ya los organizó a todos, ya les dijo que tenían que hacer. Y ahora, añadiendo las trompetas, la nube se mueve. Y yo pienso que la nación ya se sentía organizada, ya estaba preparada. Ellos no eran el mismo grupo que escapó de Egipto como una multitud. Ellos ya realmente eran totalmente diferentes. Ellos han sido plenamente preparados para caminar como pueblo de la tierra prometida, y todo esto enfocado hacia este punto exacto, traerlos hacia la tierra prometida. Ahora me gustaría darte algunos antecedentes de este pueblo. Ellos estaban ya ordenados y organizados. Estaban limpiados y purificados, ¿se acuerdan los sacrificios? También apartados y bendecidos. Ellos fueron enseñados cómo dar y cómo funcionar como sacerdotes. Se les hizo recordar la excepción del juicio y la liberación que trajo. Se les dio la presencia de Dios como guía y las herramientas necesarias para guiar al pueblo. Creo que es importante para nosotros entender esto. Cuando nosotros salimos de Egipto, y queremos decir, cuando salimos de todo lo que es el mundo, ¿verdad? Queremos ahora entrar a las cosas de Dios. Pero creo que para nosotros es importante estar ordenados y organizados, ¿no crees? De saber comenzar con ese censo, decir con cuánto tengo para conquistar la tierra prometida. Y no solamente eso, pero también ser limpios y purificados. Dios dice que nosotros debemos ser apartados y ser solo para el uso exclusivo de Él. ¿Y sabe lo que va a pasar? Vamos a ser bendecidos. Y creo que el pueblo de Israel estaba haciéndolo. Y van hacia la tierra prometida.
Ahora, uno sería tentado a pensar que después de tan extensiva preparación, una transformación de pueblo, de pueblo esclavo a pueblo de la tierra prometida, la entrada actual a la tierra prometida sería fácil, ¿verdad? Cuando nosotros vemos toda esta organización, tú dices, wow, ya la van a hacer, ¿no? Y a veces eso nos pasa cuando nosotros entramos en las cosas de Dios y hacemos ese cambio. Pensamos, bueno, todo ya va a estar bien, ¿verdad? Ya va a estar todo suave, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Este no era el caso. La preparación era exactamente eso, preparación. Delante de ellos estaban los más grandes desafíos. Desafíos que solo podrían ser cumplidos, ¿saben por qué? Por fe. Un soldado, escucha esto, podía pensar que el campamento militar terminaría algo, pero no lo haría. Solo prepara para un desafío mayor, la batalla actual en sí. Y imaginémonos cuando nos enrolamos a las fuerzas militares. Cuando estamos en el campamento nos dan entrenamiento, ¿no? Y cuando tú sales de ese lugar, ya sales y sabes cómo disparar tu arma, sabes qué hacer y todas las cosas que te enseñan. Pero cuando vas a la guerra es realmente cuando ya empiezas a enfrentarte a los desafíos, ¿no lo crees? De la misma manera como cristianos. Y a veces lamentablemente los cristianos dicen, oh, si tú te entregas a Dios todo va a ser de color de rosa, ¿verdad? Y te lo pintan como un paraíso, ¿no? Y a veces no lo es así prácticamente. Tenemos que estar en la batalla, pelear. Y creo que es bueno pensarlo de esta manera, ¿verdad? Porque a veces uno se decepciona, híjole, pues me dijeron que todo va a estar de color de rosa, ¿no? Pero no es así, va a haber una batalla y nosotros debemos conquistar, ¿ok? Porque realmente nosotros estamos en Dios. Ahora, del 14 al 28 vamos a ver la descripción del orden de la marcha. Ahora solamente voy a leerlos y va a haber una serie de grupos de lo que Dios asignó que tenían que hacer. Y esto solamente para que podamos leer esta parte. Y dice así: la bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero. Por sus ejércitos, a Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre su cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Para nombrecitos, ¿verdad? Dice, después que estaba ya desarmado el tabernáculo. Ahora estamos viendo que era una serie de trabajo, ¿verdad? Aquí solamente están diciendo los nombres, pero cada uno tenía su trabajo que hacer. Pero fíjate el 17, dice, después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de ¿quién? De Gersón, los hijos de Merari que lo llevaban. Ellos estaban encargados de eso. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos, y Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadaí, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasab, hijo de Deuel. Luego comenzaron a marchar los coatitas, llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Vemos ese orden. Si tú lo vas a ver un poco más con calma, te vas a dar cuenta que cada movimiento era un movimiento preciso. Dice 22, después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos, y Elisama, hijo de Amiud, estaba sobre su cuerpo del ejército. 23 dice, sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoní. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos.
a retaguardia de todos los campamentos. Y Ahiezer, hijo de Amisadaí, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Airá, hijo de Enán. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Y no vamos a ir a detalle, pero cada uno de ellos tenía un trabajo y el movimiento que Dios hizo era preciso para que pudieran hacer las cosas en orden y no chocaran entre sí, ¿verdad? No sé si ustedes han organizado un evento y cuando se organiza un evento todo tiene que salir bien. Y a veces me pongo a pensar en las bodas, ¿verdad? Las bodas son eventos que uno tiene que salir todo bien, ¿verdad? Que la comida, la fotografía y todas esas cosas. Pero ¿sabes qué? Entre más quieres organizar, siempre hay problemas, ¿no lo crees? Que la limusina no llega, que la novia no llega, o la comida llegó tarde, o que se fueron a sacar fotos y se tardaron 5 horas, y hijos. Y la gente tiene hambre, ¿no? Tantas cosas uno puede pensar, pero vemos que aquí Dios hizo todo para que ellos estuvieran organizados. Y vemos todo este grupo. Pero vamos a dejarlo así. Ahora vamos a ver por último, del 29 al 32. Va a suceder algo, y aquí vemos a Moisés apelando a su cuñado a quedarse con Israel. Y vamos a ver qué es lo que pasó. Después de todo ese movimiento, ahora veamos lo que pasó con Moisés y su cuñado. Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel Madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Y luego dice, ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y no serás en lugar de ojos. Luego dice el 32, y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Ahora, aquí Moisés está hablando con su cuñado, y le dice, ¿sabes qué, cuñado? Pues vente, ¿no? Te necesitamos. Pero, ¿qué le dice el cuñado? No, ¿sabes qué? Yo me voy para mi barrio. Yo me regreso a mi chante, dice. Pero nota aquí, ¿y qué podemos entender? Ahora, Moisés era un líder lo suficientemente sabio para conocer sus limitaciones y para saber que necesitaba ayuda. Y es por eso que vemos, y a veces yo veo y puedo pensar en Moisés, creo que le vio de su cuñado la capacidad que tenía para guiar a la gente, ¿no? De saber los lugares. Y es por eso que Moisés está apelando, dice, ¿sabes qué? Vente con nosotros. Prácticamente le está diciendo a Moisés, te necesitamos, ¿verdad? Ahora, Moisés no fue un líder orgulloso de decir, no, pues ¿sabes qué? Pues vete, ¿no? No te necesito, ¿verdad? Pero a veces para nosotros como líderes debemos de entender esto. Y creo que es bueno pedir ayuda, ¿no? Y si realmente la persona tiene la capacidad, y también si es de Dios, creo que es bueno hacerlo, ¿por qué no? Pero a veces lamentablemente el orgullo nos invade, ¿verdad? Y no, pues que yo no lo voy a decir, que se venga si quiere, si no. Y a veces nos volvemos fuertes en eso, de negarnos. Pero vemos aquí que realmente Moisés necesitaba de él y por eso le dijo que se fuera. Él sabía que la ayuda de Dios viene seguido de hombres como Raguel. Ahora, creo que también de la misma manera, el Señor, cuando tú necesitas ayuda,
te manda la ayuda, ¿verdad? Y necesitamos agarrar esa ayuda, ¿verdad? Porque a veces también, como decimos, no queremos o no pensamos en eso. Una vez un pastor, fíjense, voy a comentarles esto. Un pastor que estaba plantando una iglesia en un lugar, en otro estado de los Estados Unidos. Estaba plantando una iglesia en español. Y su iglesia no era más que una iglesia que tenía muy pocos congregantes, quizás menos de 10 personas. Pero lo interesante es de que comenzó y se le vino la oportunidad de traer un grupo casi de 100 personas. Pero este grupo estaba un poco retirado donde él estaba. Y vino esta señora, bueno, hermana, quiero decir, y le comentó, le dijo, ¿sabes qué? Me gustaría traer estas personas. Es más, yo sé que es de lejos. Me gustaría comprar unas vans y traer este grupo de gente para tu iglesia. Y simplemente le ofreció eso al pastor. Y el pastor, creo que el orgullo estaba mucho en él. Y no lo aceptó. Y él dijo, no, yo no voy a ser un chofer para esas personas, ¿verdad? Y prácticamente rechazó esa oportunidad. Y la hermana se entristeció mucho, porque lo único que tenía que hacer el pastor era aceptar. Lo demás, Dios ya iba a poner todo. Imagínense, ella iba a comprar las vans para traer a esa gente. ¿Qué más podía querer uno? Nunca le dijo, yo compré las vans y los traigo. No, ella iba a proveer por todo eso. Y la hermana se entristeció y prácticamente no pudieron hacer eso. Y lamentablemente, esta iglesia nunca creció. Tardaron muchos años y nunca creció. Y a veces yo pienso, se le fue una ayuda ahí que Dios le había mandado. Y a veces vemos que el orgullo es el que hace reaccionar de esta manera. Pero creo que es bueno que nosotros podamos observar aquí a Moisés cómo es que él obtiene esa ayuda y le pide a su cuñado que se venga con ellos. El plan de Dios es de esta manera a menudo, disponiendo para que su ayuda venga a nosotros parcialmente a través de personas que Él ha ordenado para ayudarnos. El Señor siempre manda ayuda de esta manera. Es como también otro ejemplo cuando alguien se estaba ahogando, ¿verdad? Y llega un bote y no, pues que te voy a ayudar. No, Dios me va a sacar de esto. Y se va, ¿no? Y vienen otros y nunca acepta, ¿verdad? Y se muere. Y ya está con Dios, le digo, pues te mandé mucha ayuda y tú nunca quisiste aceptarlo, ¿verdad? Pero vemos ahí realmente que no, a veces estamos de esa manera. Pero por último, 33 al 36, dice, levántate, oh Jehová, como subtítulo, y dice así. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. Imagínense, 3 días caminando. Y dice, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. ¿Alguien ha caminado más de 3 días? ¿No? Imagínense, qué difícil es, ¿no? Tenían que caminar por 3 días. Versículo 34 dice, y la nube de Jehová iba sobre ellos de día. Pero eso es lo bonito, que la nube estaba tapándoles como si fuera una sombrilla grande, ¿verdad? Y es bueno eso. Dice sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Nota esto, desde que salieron del campamento. No es de que en partes, ¿verdad? Llegaba y, ay, qué bueno, y después se iba, no. Los cubría realmente en todo tiempo. Versículo 35 dice, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Es lo que decía Moisés cuando el arca se movía. Luego dice el 36, y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová,
a los millares de Israel. Ahora, notamos aquí que mientras ellos comenzaron el viaje de la tierra prometida, fueron guiados por la presencia de Dios y no por ellos mismos. Y creo que es bueno entender esto para nosotros. Y creo que el estudio pasado habíamos comentado que cuando la nube se movía, entonces nosotros nos movíamos también, ¿verdad? Pero debemos de pensar esto. ¿Cuántos de nosotros somos guiados por Dios? Nos hemos preguntado en nuestras decisiones, en lo que hacemos. Creo que es importante saber eso. Y creo que es vital también para no hacer errores. ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado en llegar a un lugar porque no usamos el GPS? Muchos, ¿no? Y a veces se nos viene el orgullo también. No, que yo sí sé, ¿no? Y te pierdes más. Y de plano que ya estás llamando de saber dónde estás. Pero creo que es importante entender esto. Nosotros debemos de estar guiados por la presencia de Dios. Y tú me preguntarás, bueno, pues sí, pero ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, es simplemente de empezar a buscar de Él cada mañana. De poder nosotros levantarnos y decir, Señor, aquí estoy, guíame. Y el Señor te va a guiar, ¿verdad? Y más que eso también a través de la palabra de Dios. Cuando a veces yo estoy trabajando, a veces yo puedo escuchar la estación de radio cristiana. Y a veces estoy escuchando de la palabra de Dios. Y a veces vienen cosas y que el pastor está predicando y tengo situaciones, digo, eso es lo que yo necesito saber. Y entonces lo aplico a mi vida. Eso es una guía. Ellos siguieron la nube sin importar a dónde los llevara Dios. Y creo que es importante, ¿verdad? Cuando tú te mueves, a veces te da ese temor, ¿verdad? Pero si realmente es la presencia de Dios, no debemos de tener temor. El Señor realmente nos guía a buenos lugares. Si ellos fueran a acampar en un lugar duro, lo hacían. Si se les decía que se fueran de un lugar cómodo, lo hacían. Se permitían a sí mismos ser guiados por Dios, no por su propio deseo de comodidad y facilidad. Y creo que es importante entender esto también. A veces van a llegar tiempos duros y el Señor te guía en esos lugares. Y tú a veces piensas, bueno, no entiendo por qué estoy en esos lugares tan duros, ¿verdad? Pero creo que esos lugares son también esenciales para nuestras vidas. Nota aquí que Moisés dice, levántate, oh Jehová, y sean esparcidos tus enemigos. En el versículo 35. Esta era una oración de Moisés cuando la presencia de Dios los guiaba. Observa esta oración. Dice, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos. Y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Aquí la idea era simple. Dios ve antes de nosotros y cuida de nuestros enemigos. Y vemos aquí una oración adecuada para cada creyente. Dios tiene cosas ante nosotros, lugares a donde guiarnos. Deberíamos orar de esta misma manera. Y creo que es importante entender esto. Por último, cuando dice, vuélvete, oh Jehová, a los millares y millares de Israel. Y esta era la oración de Moisés cuando la presencia de Dios se detenía e indicaba un lugar donde acampar. Moisés entonces oraba, aquí acampamos, Señor, quédate con nosotros. Es como si fuera diciendo eso. Creo que es bueno también hacerlo. Poder decir al Señor, Señor, aquí estoy, no te me vayas, ¿verdad? Quédate conmigo. En ocasiones Dios nos hace que nos movamos. A veces nos dice que acampemos. Lo que sea está bien cuando somos guiados por su presencia.
Y por último, me gustaría terminar con una frase de un maestro de la Biblia llamado Spurgeon. Él escribió esto y escucha. ¿Iremos tú y yo a casa y oraremos esta oración por nosotros mismos? Te encargo, mi hermano en Cristo, no descuides este deber privado. Vaya cada uno de ustedes a sus recámaras, cierren sus puertas, clamen a Él quien escucha en secreto, y deja que esto sea la carga de tu ruego. Levántate, Señor, y deja a tus enemigos ser dispersados. En pocas palabras, aquí Spurgeon nos está diciendo, ora, ¿verdad? Y en la palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho. Y si nosotros también oramos como Moisés, cuando dice, levántate, Señor, el hecho de levantarse es de pelear, ¿verdad? Deja a tus enemigos ser que dispersados. Creo que eso es lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo siempre está acechando en nosotros. ¿Y quién es el enemigo? Nuestro enemigo no es nuestro prójimo, nuestro vecino, ¿verdad? El enemigo es Satanás, ¿verdad? Y lo que él quiere hacer es destruirnos. Eso es lo único que quiere hacer. Y creo que nosotros debemos de entender eso. Y es por eso que Moisés oraba esto, que sabía que el enemigo estaba siempre rondando, porque quería acabar con ellos. Lo que nosotros podemos aprender es esto. Aquí se nos dicen estos 4 tipos de trompetas, y vemos que Dios también nos llama de esa manera a convocarnos como congregación, ¿verdad? De poder nosotros reunirnos ante la iglesia, ¿verdad? Ante el tabernáculo. También cuando nosotros nos movemos a otros lugares, necesitamos una guianza también de Dios. Y también en el llamado a la guerra, ¿verdad? Porque también se dice, Pablo nos dice en Efesios, que nosotros tenemos una lucha constante, no contra sangre ni carne, pero es algo espiritual. Nosotros debemos estar listos para eso. Y por último, una celebración. Ahora, ponte a pensar en eso. Si hay una celebración es porque hay una victoria, ¿verdad? Los soldados celebran porque ganaron la batalla. Los que no celebran, pues es porque están muertos, ¿verdad? Porque ya los mató el contrario. Pero eso es la vida del cristiano. Nosotros debemos de estar al tanto de esas trompetas. Y no quiero decir algo audible, pero simplemente de estar listos para esas 4 cosas. De congregarnos, de ser guiados, también de nosotros poder pelear esa buena batalla y por último, celebrar la victoria que nosotros tenemos ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿verdad? Y esa es nuestra salida a la tierra prometida. Y para nosotros es de poder nosotros obtener esas bendiciones que Dios tiene para nosotros cada día. Y esto se trata de estar organizados, se trata de estar preparados, estar con Dios y Dios va a hacer todo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta noche. Hemos escuchado estas trompetas y, Padre, lo que necesitamos hacer como cristianos hoy. Ayúdanos, Padre, y gracias te damos, Señor, por esas llamadas que tú nos has dado. Y, Padre, queremos nosotros ser hombres y mujeres de ti, consagrados, Señor, listos para la batalla, Señor. Y ahora, Señor, más que todo, celebrar la victoria que ahora tenemos nosotros en ti, Señor. Padre, te pido por estas familias aquí, que tú nos guíes. Y Padre, que podamos nosotros caminar día a día contigo, Señor. Estamos a mitad de semana, Señor, y Padre,
queremos terminar fuerte, Señor. Padre, yo te pido por situaciones de cada uno de nosotros. Tú sabes, tú conoces nuestro corazón. Y te pido, Señor, que nos ayudes como familias aquí representadas y también como iglesia, Señor. Gracias, Padre, por tus bendiciones. También te pido por los chicos que van a la escuela, Señor. Protégelos, Señor. Ayúdalos, Señor, y Padre, que puedan seguir adelante, Señor, y tengan un buen tiempo en la escuela, pero más que todo contigo también, Señor. Gracias por todo, Padre, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.